¿Sabes qué es lo que realmente te hace inolvidable? No es tu apariencia, no es lo que dices, es cómo haces sentir a la otra persona cuando no estás. Es esa sensación extraña, casi incontrolable, de que aunque esté rodeado de gente, aunque tenga 1000 cosas por hacer, algo en su mente lo empuja de vuelta a ti. Como si tu imagen se quedara impresa detrás de sus ojos cuando cierra la noche. Como si una parte de ti se quedara flotando en su habitación, aunque tú no estés ahí. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque sin saberlo, aplicaste algo que pocos dominan. Las técnicas que activan la mente emocional, no la lógica. Las que rompen la rutina mental y se cuelan en los rincones donde se forman las obsesiones silenciosas. Y no se trata de manipulación, se trata de psicología pura. De entender cómo funciona la mente humana cuando se encuentra con alguien que despierta algo más profundo que el deseo, la intriga. Neil Strauss lo comprendió mejor que nadie. En su búsqueda por entender la atracción, descubrió que no basta con ser atractivo, ni siquiera basta con ser interesante. Lo que te vuelve inolvidable es ser impredeciblemente coherente. Sí, aunque suene contradictorio. Porque cuando alguien no sabe en qué momento vas a aparecer, pero cada vez que apareces dejas una marca, eso genera adicción. Piensa en esto. Cuando todo en la vida de una persona es rutinario, cuando sabe lo que va a ocurrir al minuto siguiente, su mente entra en piloto automático. Pero cuando algo rompe ese patrón, cuando algo le genera un pequeño misterio, un espacio sin resolver, entonces ocurre algo que se graba en su subconsciente. Necesito entender esto. Y ahí entras tú. Porque lo peor que puedes hacer si quieres que alguien te piense de noche es volverte predecible. Es mostrar todo de una vez. Es darlo todo sin que lo pida. Neil lo llama el poder del vacío. No el vacío emocional, sino el vacío de lo no dicho. Lo que dejas a medias, lo que insinúas sin explicar, lo que provocas sin justificar. Porque eso es lo que el cerebro no puede ignorar. Imagínate esto, un mensaje que no respondes de inmediato. Una mirada que tiene una historia detrás pero que no explicas. Una palabra que usas una vez y que se queda resonando en su cabeza sin entender por qué. Son pequeños gestos, pero crean un patrón que su mente no puede descifrar completamente. Y cuando algo no se entiende, se vuelve obsesión. Y aquí entra la primera técnica, la narrativa incompleta. Una historia que comienzas, pero no terminas. Una conversación que dejas en el aire justo antes del clímax emocional. ¿Por qué funciona? Porque nuestra mente detesta los vacíos narrativos. Necesita cerrar ciclos. Y cuando no puede, vuelve y vuelve, hasta que lo hace. Pero aquí viene lo interesante. No se trata de jugar con la otra persona. Se trata de comprender que el misterio bien usado es una forma de profundidad. Porque mientras los demás se presentan con todo lo que son desde el primer segundo, tú te conviertes en un mapa que debe ser explorado. Y eso activa una parte del cerebro que no se apaga de noche. ¿Te ha pasado que alguien te dijo algo que parecía simple, pero después te diste cuenta de que esa frase te perseguía? Eso no ocurre por accidente. Eso es diseño emocional. Es el arte de tocar una tecla interna sin hacer ruido, para que esa nota suene sola cuando la noche cae y el mundo se apaga. Y ahora, detente un segundo. Piensa en esa persona. Ya lo está haciendo contigo. ¿Ya hay algo en ti que, sin querer, lo hace pensar en ti justo cuando se va a dormir? Si no es así, no te preocupes, porque todo esto se puede aprender. No necesitas cambiar quién eres, solo necesitas cambiar cómo te muestras. Cómo dejas huellas, no marcas. Cómo siembras sin que se note. Vamos a seguir con esto, porque apenas estamos empezando. En la siguiente parte, voy a mostrarte la técnica que Neil usaba para que incluso después de horas de estar con alguien, esa persona sintiera que necesitaba volver a escucharlo. No por lo que decía, sino por lo que despertaba en su interior. Y eso, te prometo, puede aplicarse en tu vida real, incluso sin decir una sola palabra. Lo más impactante de todo esto es que muchas veces no necesitas hablar para activar el recuerdo. Solo necesitas presencia selectiva. Porque cuando estás demasiado disponible, te conviertes en paisaje, pero cuando apareces justo cuando menos lo esperan, te conviertes en evento. Y los eventos no se olvidan.
Neil Strauss hablaba de algo que muy pocos entienden: el poder del contraste, de ser luz en medio de la oscuridad, de no estar siempre, pero cuando estés, generar algo tan intenso, tan íntimo, tan distinto a lo cotidiano, que se vuelva inolvidable. Es como si dejaras una vibración en el aire que tarda en irse, aunque ya no estés. Esa sensación es la que se cuela en la mente justo antes de dormir, y ocurre no por lo que hiciste, sino por lo que provocaste. Porque cuando alguien se va a dormir, lo que queda es lo emocional. Lo racional se desconecta, y si tú logras tocar su emoción antes de que cierre los ojos, estarás ahí con él, incluso en sus sueños. Aquí entra una técnica tan poderosa que parece simple: la pausa significativa. No responder de inmediato, no llenar todos los espacios, dejar vacíos que inviten a imaginar. Porque cuando alguien tiene que completar lo que no dijiste, lo hace con lo que desea. Y entonces, ya no estás solo en su recuerdo, estás en su deseo. Pero hay algo aún más fuerte: la asociación emocional. Es lograr que te asocie con una sensación específica. Puede ser paz, puede ser intensidad, puede ser esa calma que solo siente cuando escucha tu voz, o esa ligera ansiedad deliciosa que llega cuando ve tu nombre en la pantalla. El truco está en ser consistente con la emoción, pero no con la presencia. ¿Sabes lo que pasa cuando alguien siente algo profundo al estar contigo, pero no puede tenerte cuando quiere? Su mente empieza a trabajar para buscar cómo recuperarte, no porque tú lo exijas, sino porque se vuelve necesidad interna. Y eso es lo que hace que te piense de noche, porque el deseo reprimido busca liberación cuando todo está en silencio. Imagina que cada vez que hablas con él, le dejas una frase que no termina de entender, algo que lo deja pensando, que lo toca de forma sutil. No le dices "te extraño", pero le dices "a veces me falta algo cuando el día acaba". No le dices "quiero verte", pero le dices "es raro no tener con quién compartir este momento". Frases que insinúan más de lo que revelan, frases que despiertan. Neil sabía que las palabras son como llaves. Algunas abren puertas que no sabías que estaban cerradas. Y si eliges bien tus palabras, no necesitas gritar, solo necesitas ser preciso. Porque una palabra exacta, dicha en el momento justo, tiene más impacto que 1000 confesiones. Y si esa palabra queda flotando en su mente antes de dormir, ya ganaste. Hay otro elemento crucial que no todos se atreven a usar: el silencio emocional. No es ignorar, es dar espacio. Es desaparecer justo después de un momento especial. Porque cuando alguien tiene una experiencia intensa contigo y tú te retiras por un momento, su cerebro no puede evitar procesarlo. Necesita entender, necesita repetirlo, necesita volver a sentirlo. Y en ese proceso te piensa. Esto se aplica incluso si no estás en contacto directo. Basta con que dejes algo inconcluso, una energía no resuelta, una pregunta que no respondas, una sensación que no aclaras. Y entonces, cuando su cabeza toque la almohada, ahí estarás tú. No por insistencia, sino por resonancia. No porque lo persigas, sino porque lo sembraste. Y aquí viene lo más delicado, pero también lo más poderoso. No se trata de estrategias vacías. Se trata de autenticidad con intención. Porque si lo que das es real, pero lo entregas con elegancia emocional, el efecto es multiplicador. No estás fingiendo. Estás eligiendo cuándo y cómo dejar tu huella. Y esa huella se queda en la noche. Ahora detente por un instante. Imagina que él está a punto de dormirse. Sus ojos están cansados, pero su mente todavía da vueltas. ¿Qué crees que aparecerá ahí primero? ¿Una conversación aburrida? ¿Un mensaje sin alma? ¿O esa frase tuya que le hizo sentir algo que no ha sentido con nadie más? En la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo. Te voy a revelar el principio psicológico que hace que una emoción simple se convierta en un anclaje mental, y cómo puedes usarlo para que, sin importar qué tan lejos esté, algo en su cuerpo lo empuje a pensarte. No por elección, sino por necesidad emocional. Lo que muy pocos comprenden es que no se trata solo de llamar la atención. Se trata de quedarse, de permanecer cuando todo lo demás se apaga. Y para eso necesitas activar algo que va mucho más allá del atractivo físico o de las palabras bonitas.
Necesitas dejar una huella emocional que él no pueda quitarse de encima. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo. Neil hablaba de algo que parece simple, pero que cambia todo. La emoción repetida se convierte en necesidad. Cada vez que haces que esa persona sienta algo intenso, ya sea deseo, calma, intriga o incluso una dulce nostalgia, estás repitiendo un patrón emocional. Y si ese patrón se vincula contigo, su cerebro empieza a buscarte como quien busca una droga emocional. Pero aquí viene el secreto. No basta con provocar una emoción fuerte, tienes que anclarla. Y el anclaje se crea con algo concreto. Una palabra, un gesto, una canción, una historia que solo compartiste con él. Un código emocional que no funcione con nadie más. Que cuando lo experimente, sin importar dónde esté, lo lleve de regreso a ti. Imagínalo así. Estás con él y le cuentas una historia corta, aparentemente casual, sobre algo que te marcó. Una experiencia de la infancia, un recuerdo extraño, una sensación específica que te hace sentir vulnerable. Pero al contarla, haces que él se conecte, no con tus palabras, sino con la emoción que despiertas. Y después, usas una palabra clave que encierre todo eso. Esa palabra se vuelve tu ancla. Y cuando esa palabra vuelva a su vida, aunque no estés ahí, aunque no haya razón aparente, su cuerpo recordará lo que sintió contigo. Porque eso hacen los anclajes emocionales. Despiertan recuerdos que no necesitan explicación. Y ahí, justo en ese momento, cuando estés solo, cuando no haya distracciones, te va a pensar. Neil usaba esto de forma casi invisible. No decía, quiero que me recuerdes. Hacía que el recuerdo fuera inevitable. Porque si en tu presencia alguien siente algo que nunca sintió antes, su cuerpo empieza a buscar esa emoción sin saberlo. Y como solo la sentía contigo, su mente comienza a preguntarse, ¿qué fue eso? ¿Por qué lo extraño? ¿Por qué, justo antes de dormir, me viene a la cabeza su nombre? Y es que hay algo que pocos se atreven a explorar: el poder de la evocación emocional. No le digas que piense en ti. Haz que una sensación lo lleve directamente a tu recuerdo, y eso lo puedes crear con pequeños rituales compartidos. Una forma de decir adiós que solo usas con él. Un mensaje que siempre envías a la misma hora. Una costumbre simbólica que conviertes en vínculo emocional. Cuando esa persona empiece a asociar esas cosas contigo, su cerebro las guardará como memorias activadoras. Y cada vez que algo las despierte, sentirá un vacío que solo se llena contigo. Y eso, en las noches, cuando no hay ruido ni distracción, se vuelve abrumador, porque en el silencio, el alma empieza a gritar lo que en el día ignora. Por eso, si realmente quieres que te piense cuando se acuesta, no te enfoques solo en lo que dices. Enfócate en lo que haces sentir, en cómo haces que se mire a sí mismo cuando está contigo. Porque si al estar cerca de ti, se siente más vivo, más auténtico, más comprendido, entonces va a necesitar volver, no por ti, por lo que es cuando está contigo. Y lo más fascinante de todo esto es que no tienes que hacerlo de forma intensa cada vez. A veces, basta una pequeña interrupción emocional, un mensaje que llegue justo cuando no lo espera, una nota de voz donde tu tono diga más que las palabras, un "te pensé hoy" que llegue justo antes de que apague la luz. Esas interrupciones emocionales no se olvidan, porque no siguen un patrón lógico, no entran por la razón, entran por la grieta emocional. Y ahí es donde se queda lo verdadero. Porque cuando una persona te asocia con una sensación que no encuentra en ningún otro lugar, entonces tú te conviertes en ese lugar, en ese refugio silencioso que aparece justo cuando la noche lo toca. Y en la siguiente parte, vamos a explorar el principio de inversión emocional. Cómo hacer que él sienta que ya invirtió tanto emocionalmente en ti, que alejarse no es una opción sin que algo dentro de él se resienta. Este principio, bien aplicado, crea un lazo invisible que tira de él incluso cuando quiere olvidarte. Hay un momento en que una persona comienza a sentirse tan involucrada emocionalmente que ni siquiera sabe cómo llegó hasta ahí. Siente que tú ocupas un espacio que antes no existía, pero que ahora parece indispensable. Y eso no pasa porque lo buscaste,
sino porque supiste activar algo que ya estaba dentro de él. Porque si sabes sembrar las emociones correctas, su mente va a cuidar esa inversión como algo sagrado. La inversión emocional es una de las técnicas más poderosas. Pero no se trata de exigir, ni de presionar. Se trata de permitir que él te dé partes de sí mismo, que comparta algo que no comparte con nadie, que se sienta escuchado sin ser juzgado, que sienta que puede mostrarse débil sin ser expuesto. Y cuando eso ocurre, cuando baja la guardia frente a ti, algo cambia para siempre. Él empieza a verte como un punto de retorno, como ese lugar interno al que vuelve cada vez que necesita sentirse él mismo. Y ahí, sin que lo note, comienza a invertir. Te cuenta algo que nunca dijo, te comparte una herida vieja, te deja ver su duda, su miedo, su deseo. Y tú no haces nada más que estar ahí, escuchando de verdad. En ese momento, empieza a construirse un lazo. Pero no es un lazo que se ve, es uno que se siente. Es una cuerda emocional tejida con confianza silenciosa, y esa cuerda, si sabes cómo manejarla, nunca se rompe del todo. Porque cuanto más invierte en ti emocionalmente, más siente que soltar ese vínculo sería perder una parte de sí mismo. Lo más interesante es que este tipo de conexión no genera presión, genera profundidad, porque no estás pidiendo nada. Solo estás siendo un espejo emocional donde él puede mirarse. Y cada vez que lo haces, él deposita más en ti. Más atención, más palabras, más energía mental. Y sin saberlo, te lleva con él, incluso cuando se va. Por eso, cuando cae la noche y todo el ruido se apaga, tu imagen vuelve. No porque estés enviando mensajes constantes, sino porque cada conversación contigo fue una entrega emocional, un pequeño acto de confianza que no se olvida. Y eso, cuando se acumula, se convierte en presencia interior. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que para ser recordadas tienen que insistir, pero la verdad es otra. Lo que se recuerda no es lo que presiona, es lo que deja huella, lo que toca sin pedir, lo que aparece sin ruido, pero se queda en silencio. Y tú, si has llegado hasta este punto, ya sabes cómo tocar sin empujar. Ahora, si quieres profundizar esta inversión emocional, tienes que aprender a hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Abrir tu mundo sin regalarlo por completo. Mostrar tu esencia sin convertirte en un libro abierto. Dejarle ver quién eres, pero también quién estás siendo. Y eso despierta algo ancestral en él. La necesidad de descubrirte más. Porque el misterio bien construido no es un juego, es una invitación. Y cuando él siente que aún hay mucho por explorar en ti, cuando cada encuentro revela algo nuevo, cuando cada conversación tiene capas, entonces tú te conviertes en experiencia. No en persona solamente, en experiencia. Y las experiencias no se olvidan, se reviven, se buscan, se desean. Y lo más potente de todo esto es que funciona incluso a distancia. Porque si tú logras crear esa inversión emocional, no importa si no se ven todos los días. Él puede estar en otro lugar, en otra cama, en otro tiempo, y tú seguirás ahí, como un eco emocional que regresa cuando menos lo espera. Como ese pensamiento que llega justo antes del sueño, cuando su mente se relaja y sus defensas caen. Y cuando eso pasa, no hay marcha atrás. Porque te has vuelto parte de su construcción emocional. Has dejado de ser alguien externo. Te has convertido en una extensión interna. Y esa conexión, incluso si él no la entiende del todo, lo arrastra hacia ti, en el silencio, en la madrugada, en ese momento exacto en el que el alma habla más fuerte que el cuerpo. En la siguiente parte, te voy a mostrar cómo convertir ese vínculo emocional en un símbolo invisible que él relacione contigo sin saber por qué. Un símbolo que active tu recuerdo incluso sin contacto, que despierte el deseo de volver a ti como si fuera una urgencia emocional. Sin que tú tengas que decir nada. Lo más fascinante es que todo esto no se trata de manipulación, ni de aparentar algo que no eres. Se trata de tomar conciencia de cómo puedes convertirte en un recuerdo vivo, porque cuando tú entiendes tu poder emocional, cuando reconoces tu capacidad de dejar huellas sin tocar, de hablar sin palabras, de provocar sin exigir, entonces te conviertes en eso que su mente busca sin saberlo. Y cuando una persona empieza a pensar en ti por la noche, no es porque tú lo obligaste,
Es porque sembraste algo en su interior que él mismo empieza a regar con sus pensamientos. Porque tú representas algo, un símbolo, una experiencia que no se repite, que no se encuentra todos los días. Y cuando eso ocurre, no hay distancia que te borre. Tal vez él no lo diga, tal vez no lo reconozca, tal vez ni siquiera entienda por qué, justo antes de cerrar los ojos, aparece tu voz, tu imagen, tu energía, pero lo siente. Y en ese espacio íntimo donde nadie más entra, ahí estás tú. Porque supiste dejar más que un recuerdo, dejaste una conexión. Y si alguna parte de ti se pregunta si esto es real, si realmente puedes tocar la mente de alguien desde lejos, sin necesidad de forzar, la respuesta es sí, siempre que lo hagas desde la autenticidad, desde tu centro, desde ese lugar donde no compites con nadie, porque simplemente eres tú, pero con conciencia. Ahora, si sentiste que este mensaje te habló directamente, si hubo algo que resonó en tu historia o en lo que estás viviendo, entonces no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Porque nunca sabes a quién puedes despertar con una sola palabra, con un solo gesto, con una sola verdad dicha a tiempo. Y si alguna vez has sentido que alguien te pensó de noche, o si tú mismo no has podido dejar de pensar en alguien, deja tu historia aquí. Quiero leerte. Quiero saber en qué parte te viste reflejado. Porque este espacio no es solo para hablarte, es para conectar contigo. Tu experiencia puede ser justo lo que otra persona necesita para entender lo que está sintiendo. Así que si este video te llegó al alma, dale amor. Comenta, comparte, suscríbete si aún no lo has hecho. Eso no es solo apoyar este canal, es hacer que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Y así, juntos, seguimos creando conexiones que no se apagan de noche, que se encienden, justo cuando el mundo se queda en silencio.